En primer lugar, quiero decir buenas tardes por la gente que no había saludado. No veo con anteojos. Y agradecer especialmente a Argentina Mónico y a su editorial que me hayan tenido en cuenta para invitarme a este hermoso panel con dos amigas que quiero y respeto y que me las he encontrado en un montón ya de situaciones de este tipo. Bueno, a mí me toca Theodor Adorno, que fue, ya falleció, un filósofo, musicólogo, crítico literario de la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt. Tiene un libro que se llama El ensayo como forma, ha sido reeditado en 1974 y ahí habla del principio y el fin del ensayo. Yo entiendo que él está dando acá una visión desde el ensayista. Y él dice, el ensayo no empieza por Adán y Eva, sino por aquello de lo que quiere hablar. Dice lo que a su propósito se le ocurre, termina cuando él mismo siente llegado el final y no donde no queda ya resto alguno. Entonces, bueno, yo como bailarina en uso de licencia médica por ahora, he elegido un verbo que me gusta muchísimo y que es ensayar. Y que me parece que tanto en francés como en castellano, por la raíz entre ensayo y ensayar que se comparte, son bastante parecidos, a diferencia del essay en inglés, porque ensayar en inglés es to practice, to rehearse, y encontré un essay por ahí que nunca lo había leído, así que no lo tomo, pero en francés y en castellano sí me parece que ensayo y ensayar tengan muchísima relación de raíces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ensayar? Bueno, el diccionario dice probar, testar, experimentar, tantear, sondear, reconocer, examinar, analizar, investigar. Y creo que todo esto nos va a servir muchísimo para dar una idea de lo que es el ensayo. Hablemos de su origen. Resulta que en 1580 el pensador francés Michel de Montaigne publicó sus essays. Eran una compilación de un libro donde compilaba una serie de meditaciones muy variadas sobre temas cotidianos como el ocio, la amistad, la educación, los sueños. Y él mismo tenía la sensación de que era un estilo, perdón, no un estilo, sino un género, un modo de escribir muy nuevo, único en el mundo, decía. Y entonces él tomo la cita de un texto de él que dice: tomo al azar el primer tema que se me presenta, todos me son igualmente buenos. Y yo creo que sí, porque todo tiene que ver con todo en la vida, aunque queramos separarnos en compartimentos estancos, no. Los seres humanos somos unidades selladas, somos ambiente, somos mundo, somos todos lo mismo finalmente, y eso lo dice la física cuántica y no yo, de manera que todo tema puede llegar a ser muy interesante, y eso es lo que él dice. O sea que el origen del ensayo puede tener una fecha, que es la publicación de ese 1580, y un nombre que es Montaigne, que no es la suerte que han tenido todos los otros géneros que conocemos, la poética, la dramática, la narrativa, que se pierden en la noche de los tiempos y cuyos autores no nos han llegado a nosotros con nombre y apellido. Lo cual no importa para nada, creo yo. Pero bueno, acá tenemos un origen preciso. Y él decía que esto era totalmente nuevo, pero vino Sir Francis Bacon, que en 1597, o sea, fines del siglo XVI, publica sus propios essays en inglés y dice, no es tan novedoso esto, la forma puede ser novedosa, los contenidos son antiguos, ¿no? Y tenía que ser peleador. Es que Sir Francis Bacon, si bien es por la época de su nacimiento, es un filósofo del siglo XVI, se lo considera humanista, para mí fue bastante autoritario, ¿no? Sobre todo por su mirada frente a la naturaleza, que yo no he compartido. Pero bueno, es lo que él dice respecto de este nuevo formato, y dice los contenidos son antiguos. ¿Y a qué se refiere? Cita las epístolas de Séneca a Lucilio. Yo las tengo las he leído como cartas morales a Lucilio,
en 2 tomos, y la verdad es que es una guía moral que él le da a Lucilio. Lo que no me acuerdo es si era un pariente de él o un amigo joven, y bueno, donde pone enseñanzas morales. También se refiere al diálogo filosófico. Tengo en cuenta a Platón, obras de Platón, donde se trabaja en forma de diálogo, las glosas, que eran explicaciones que daban personas entendidas sobre textos publicados o escritos, la literatura confesional, que yo he disfrutado tanto desde que era chiquita, en la lectura de diarios y de cartas, ¿no? Bueno, todo eso se supone que son contenidos que ya existían en la literatura y que los toma de alguna manera el ensayo. Eso es lo que en principio dice Bacon. Entonces, ¿qué comparten el ensayo con estas cosas que acabo de nombrar? Las cosas, los escritos confesionales, las cartas, las epístolas morales. Comparten básicamente el tratamiento de temas variados y públicos, es decir, que circulan o le interesan a la comunidad. La estructura argumentativa y el estilo personalizado y conversacional. Estos rasgos son los que toma Montaigne en sus ensayos y arma esto que va a ser el género, el 4º género en general de la literatura. También contribuyó mucho al desarrollo del ensayo el estado de las ciencias sociales, porque creo que más o menos en la segunda mitad del siglo XIX empiezan a postularse ideas como para organizar saberes nuevos que serán después la antropología, la sociología, la crítica literaria, la lingüística, la psicología, que tienen una materia más humanística, más social. Y entonces los ensayistas que ya venían hablando de temas de este tipo colaboran de alguna manera cuando estas ciencias se están organizando hacia fines del XIX, principios del XX, en cuanto a la delimitación de los objetos de estudio, los métodos rigurosos de análisis, un lenguaje especializado. Así que en algún momento empiezan a funcionar estas ciencias sociales, tienen cierta expansión, el ensayo sigue, pero después tienen una decadencia que yo entiendo que tiene que ver con que el mundo corre de tal manera y cada vez más vivimos en un estado de rapidación del conocimiento, de la vida, de vertiginosidad, y ahora ni les cuento. Este año veamos redes sociales, la IA, todo lo que está pasando, es como si de pronto nos hubieran metido en un túnel y nos hubieran abierto directamente, nos hubieran echado con, no sé, con agua, con aire, con piedras, y allá vamos nosotros. Y yo creo que todo esto está reformulando situaciones que se tienen que convertir o se están convirtiendo en objetos de estudio para estas ciencias sociales. Bueno, acá hay una nueva expansión del ensayo que ya se ha estado ocupando de estos temas. Y por supuesto, yo creo que esto de las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto que estamos viviendo, nos va a dar la posibilidad de que se recupere el ensayo. ¿Por qué? Por su forma argumentativa, por la libertad de la reflexión crítica que se puede hacer, porque hoy necesitamos volver a reflexionar. Estamos muy anestesiados, muy achatados por culpa de tanta tecnología. Y si bien hay una facultad de delegación que tiene el cerebro humano, y es que cuando yo le delego algo a alguien, no pierdo la capacidad. Cuando hablamos de delegar facultades o delegar acciones en tecnología, no las recuperamos de otra manera, y eso nos está anestesiando. Eso es un tema que si no empezamos a tratar ya a nivel de ciencias sociales, que salga un poco de la filosofía y de la medicina, nos va a llevar puestos. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cómo voy, Argen? ¿O alguien más o menos? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces voy a decir algo que señalé aquí, que elegí porque cuando recuperamos el género, hay algo que es muy claro en los ensayistas. Tienen una súper prudencia y precaución cuando hacen afirmaciones que pudiéramos tomarlas como
certezas, ¿sí? Entonces, muy pocas veces el ensayo es tanteo, aproximación a ideas nuevas o viejas, revisitadas, reformuladas, pero está bien esta precaución, ¿no? Porque todos los días cambia todo, incluida la ciencia de los laboratorios, esto hay que saberlo. Entonces, ¿qué naturaleza tiene el ensayo? Y de ahí podemos sacar su concepto. Y se trata de un texto escrito en prosa, que trata, explora, analiza, evalúa un tema determinado, pero lo podemos considerar como, ¿por qué puse pero? No, lo podemos considerar como una especie del género didáctico. Y acá me entero de que hay un género didáctico también, o sea, el ensayo didáctico, que viene a ser una de las clases de ensayo que existe. Igual hemos hablado de mucha libertad, ya vino hablando Argentina, algo dije yo, libertad en la posibilidad de elegir el tema, de cómo tratarlo, de empezarlo donde yo quiero, decir lo que quiero y cerrarlo donde a mí me parece que tiene que terminar, ¿no? Pero igual tiene que ser un escrito serio y fundamentado, y en general trata temas significativos. ¿Significativos para quién? Bueno, para el ensayista, pero yo les diría primeramente para la sociedad. ¿Cuándo toma uno? Miren, Argentina me dijo, vos venís como especialista en ensayo histórico. Y yo dije, no, yo no soy especialista en nada. Acá soy totalmente, fui libre en lo que hice. Y bueno, después uno lee y dice, sí, esto es un ensayo, y ahí se entera de que es ensayista. Entonces agarré mi obra publicada, la bajé de mi página y me puse a ver. Y digo, caray, 19 de los títulos que tengo publicados son ensayos. O sea, me puse a ver, como soy yo la que los escribí, sé lo que puse, sé cómo empezaron, sé cuánto me hicieron doler la cabeza, dormir nada. Bueno, entonces son 19, de los cuales creo que son, los de Juan Azurduy y de Güemes, son los históricos, pero antes tengo de derecho y de interdisciplina, y cada uno de ellos, por ejemplo, inteligencia emocional, que ya publiqué 3 libros, me sigue preocupando, porque yo he sido fiscal de género también y de violencia familiar, y me rompía mi cabeza pensando qué se puede aconsejar, a dónde se puede mandar a la gente, qué se le puede enseñar. También me metí con la educación, con la violencia escolar, los adolescentes seres invisibles, donde empecé a estudiar la parte de la violencia, que ya empezaba a estar muy fea en los secundarios. Entonces me he preguntado por cosas que llegaron a mi fiscalía, yo he sido fiscal 25 años, fiscal civil, temas que llegaban a mi fiscalía y donde yo tenía que aportar algo valioso para que el señor juez tomara una decisión u otra, y yo decía, ¿dónde corro? Donde todo el mundo se odia en la familia, todo el mundo se golpea, se lastima, se viola, ¿qué hago? Entonces eso me llevó a estudiar y estudiar, y quieren que les diga, sigo estudiando, porque la violencia que yo traté en los adolescentes seres invisibles, para hablar de violencia intraescolar, no es la violencia que yo veo hoy. Entonces me pasé años estudiando, y digo, pero no porque esté más cruel, porque parece que no tenemos contención, sino de dónde se alimenta hoy esta violencia. Porque antes era que no se tenía trabajo, de que se tenían demasiados hijos y la plata no alcanzaba, de tantas cosas, pero hoy es como que todo ha cambiado, se ha potenciado, se ha complejizado. Entonces habrá que seguir estudiando, a ver a dónde llegamos. Bueno, entonces me puse a ver lo mismo, los ensayos de ética que se me han pedido, ética para la función pública, ética en el Poder Judicial, gestión de calidad en el Ministerio Público. Han sido todos temas que yo estudié porque realmente no sabía para dónde correr. Eran significativos en ese momento histórico y social. Ya sabemos que no hay nada que nazca fuera de lo sociohistórico, ¿verdad? Hoy estamos todos de acuerdo en eso. Perfecto. Entonces, en esto se ve claro. Y después vinieron, también están los de historia. Pero lo que les quiero destacar es esto de que son cosas a lo mejor muy pequeñitas que nos llevan a
procurar un estudio y una estructura donde nos permita escribir un ensayo. Por ejemplo, una noticia que no nos gusta, y ahora con las redes, ¿no les pasa que ven 20 segundos y dicen, no, esto no puede ser así? Y hay gente que se toma el trabajo, contesta, estudia. O sea, hay muchas cosas que hoy nos interpelan, y para eso el ensayo tiene el campo orégano. Bueno, a mí me habían enseñado, cuando yo quería escribir lo de Doña Juana, y ya llevaba años acumulando lo poco que había conseguido en Salta, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Sobre qué voy a escribir? Entonces alguien me dijo un ensayo, y me acuerdo que me sugirieron a la profesora, creo que se llama Graciela Balestrino, de la UNSA, y ella me dio deben haber sido menos de 3 páginas, escritas a máquina, y me dijo, esto te va a dar la clave. Y me dio la clave, porque yo sigo volviendo, no lo encuentro ya el papelito, pero era muy claro que cualquier cosa sobre la que yo quisiera escribir tenía que ser seriamente tratada por mí, con altura y con mi parte subjetiva. Eso fue lo que me gustó, porque dije, acá no va a ser como en un expediente donde no puedo poner mucho mi parte subjetiva, aunque yo me arreglaba para ponerla, por supuesto. Y claro, porque el verdadero pensamiento, nos ha enseñado hoy la neurociencia, tiene que ver con corazón y cabeza. No hay verdadero pensamiento racional si no tiene bien amasadas las emociones y los sentimientos. Entonces, pero uno cree, ¿no? Después yo voy a dejar que ellas hablen de ensayos académicos, y yo me voy a reír, porque el ser humano siempre es completo cuando escribe. Lo que pasa es que por ahí tiene que ser un poquitito más riguroso y no poner tanto sus ideas, lo que me parece tremendo. Bueno, así que me dijo esta persona también que era bueno que no fuera muy largo, que fuera breve. Es decir, que es breve. Y yo creo que por ahí a Einstein le rechazaron su primera tesis doctoral, porque creo que ya ahí planteaba algo como, no era la teoría de la relatividad, pero andábamos cerca, 6 páginas, lo sacaron corriendo, claro, hacer algo serio. Bueno, es que en 6 páginas no podía explicar todo lo que sabía, pero no cualquiera. Bueno, entonces, como cualquier escritor, el ensayista tiene sus propias limitaciones, tiene su cosmovisión, sus sesgos cognitivos, que los tenemos bien puestos. Tenemos nuestras ideas irracionales, nuestras creencias irracionales, y también inconscientes, porque ni siquiera somos conscientes de que tenemos algunas. Tenemos nuestra historia familiar, tenemos nuestros gustos, nuestros disgustos, nada más que en el ensayo lo podemos decir con más libertad. Así que hay que ir menos al psicólogo, parece. Así que, pobre mi hija que es psicóloga, así que no me escuche mi hija. Muy bien. Lo que también se puede decir es que no necesariamente el ensayista va a desarrollar en forma exhaustiva un tema. Eso que lo hagan los tratadistas, que lo hagan los académicos, los científicos en el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ensayista no trabaja con hechos demostrados. Puede tomarlos, claro, pero no es lo que le interesa. Él quiere acercarse a verdades posibles y manejarlas y argumentar y dar sus propias ideas, lo que está muy bien, porque cada uno tiene su verdad. Yo creo que la única verdad absoluta la tiene Dios, y por ahora no nos la ha mandado ni por mail ni por WhatsApp. Así que cada uno tiene su verdad, y en el diálogo filosófico, político, social, es donde tendríamos que construir nuestras verdades y nuestros conocimientos. Y a eso está llamado, tiene la obligación el ensayista de aportar con algo, ¿sí? Por eso es que es tan precavido cuando supuestamente llega a alguna conclusión. ¿Cómo vamos, Lali? ¿Qué falta? 5. Son 7 menos 5. Faltan 5, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, las clases son entonces las que se enrolan en la línea cientificista, objetiva, más seria, de producción de un ensayo, y el más personal, como fue por ejemplo el de Virginia Woolf, el de nuestra Victoria Ocampo, que es una maravilla cuando habla del ensayo personal.
Ustedes saben que en 1950 en Argentina todavía la gente se tiraba los pelos, porque unos decían que el uno no era ensayo y otros decían que el otro no era ensayo. Yo creo que funcionan los dos. Me parece que se ha hecho un abuso del ensayo académico. Yo he visto normas para escribir ensayos académicos como tesis o como cosas, y me dan muchas ganas de salir corriendo, pero como yo también tengo escritos ensayos académicos y cuando me pongo trato de ser rigurosa, y si hay ideas que son distintas a las que sostengo, las traigo, eventualmente las interpelo, las critico, pero me gusta poner todo lo que está, porque si no estoy siendo deshonesta intelectualmente, ¿sí? Es decir, el ensayo nos da la posibilidad de ser honestos intelectualmente, aunque alguna vez haya que decir, no probé lo que quería, no salió lo que yo quería, entonces esto es lo que salió. A mí me pasó en un ensayo sobre aborto, por ejemplo, tuve que concluir, me acuerdo que le hablé a Lila José, y le digo, Lila, tanto trabajo y tantas páginas acá, y no probé lo que quería. Bueno, decirlo y decir que has probado, una maravilla. Un ensayo que nunca publicaría, por supuesto, ni ese ni el de género que tengo. Claro, no quiero echar más leña al fuego. Muy bien, la estructura hemos dicho que es bastante poco rígida, pero ¿quieren que les diga? Todo pensamiento humano, sano, correcto, que sigue una lógica, donde hay una derivación razonada del pensamiento, tiene estructura. Todos, cuando queremos algo, aunque sea así cortitito, chiquitito, hacemos un planteo, un desarrollo que a veces tiene un nudo, a veces no hay nudo, simplemente es el desarrollo. Si hay nudo, viene una conclusión con un desenlace, si no, un simple desenlace, ¿no es cierto? Pero todo es así. Yo pensaba, hasta cuando hago una nota pequeñita para renunciar, vengo a poner en conocimiento de usted que presento mi renuncia, y uno dice más o menos 2 o 3 palabras diciendo lo bueno que ha sido estar ahí, lo mejor que es irse, y termina con algo, pero siempre hacemos pequeñas estructuras porque necesitamos organizar el lenguaje en el que habla nuestro inconsciente, ¿no es cierto? Si no, es tirar todo en un montón de ideas en un colador y hacer así que caiga lo que Dios quiera, y pobre el que tenga que leer eso, perdón. Así que bueno, me sugería mi amiga que hable de los ensayos históricos. Yo les voy a hablar a Juana porque queda poquito tiempo. En el año 86 empezó a venírseme la cueca de Ramírez Luna, cantada por Mercedes Sosa. Donde encendí una radio estaba la Juana Zurduy, y me llamaba tanto la atención la expresión, el sintagma patria en agraz. Qué poético, por Dios, para la revolución que se estaba viviendo. Así que me puse a estudiar. Para colmo, mi hermana era, o fue en su momento, directora de la escuela Juana Zurduy de Padilla, y yo, bueno, pasaba y decía, ¿quién es esta mujer? Bueno, hasta que me puse a investigar. Eso me llevó unos 7 años decidirme, y todavía no sé por qué la investigué. Ahí empecé a buscar cosas, me fui a Bolivia, traje libros, traje boletines de la Sociedad Histórica, Geográfica, y ahí tomé conciencia. Y cuando tenía todo eso dije, ¿y ahora qué? Ahí me sirvió el pequeño escrito de Graciela sobre ensayo. Así que ese fue mi primer ensayo, que no sé si es tan histórico o es más bien de género, es el destacar a la persona humana, al héroe emulable. Así que, pero bueno, después para el Bicentenario sí agregué parte militar, hice mi enfoque social, incluso desde el hoy de Latinoamérica, para hacerlo más completo, sin perder lo que era la visión de ella como una mujer. Pero yo creo que seguimos poniendo esta mirada subjetiva, y eso lo hace valioso. Bueno, muchas gracias. Bueno.